Gracias, Dani, Regina, Shadeni. Buenas tardes, Aixa, ¿qué tal? ¿Desde dónde están conectados? Justo ya dejamos estas sesiones 6:30 porque siempre llego corriendo, pero bueno, ya aquí preparándonos, esperando un minuto más que entren sus compañeros y compañeras y podamos dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿ok? Por ahí al final les quiero pedir una opinión para ver qué les parece un tipo de flashcards que estuvimos probando el fin de semana. Por ahí hay unas nuevas en el software de flashcards, pero al final quiero saber si les agrada, qué le quitarían, qué le agregarían, para que así el esfuerzo de ir subiendo más, pues valga más la pena. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme aquí. Listo. Súper. Ok. Entonces, déjenme compartir pantalla. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Ok. Perfecto. Muy bien, pues vamos a pedir un examen de 25 preguntas de MI, ¿ok? A ver, luego aquí, listo. Ahí está. Ok, a ver, creo que... Listo, creo que nada más me había dado 10 preguntas y siempre lanzo 25 para discutir con ustedes. Ok, entonces déjenme hacer un poco más grande para que se vea mejor. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a analizar este primer caso clínico. Es un caso clínico de una mujer de 27 años de edad que acude por su primer tamizaje de cáncer cervicuterino. La paciente es sexualmente activa desde los 18 años, ha tenido múltiples parejas sexuales en el pasado y no tiene antecedentes de vacunación contra el virus de papiloma humano. En la citología cérvico-vaginal se reportan células escamosas atípicas de significado incierto. Se solicita una prueba de detección de BPH de alto riesgo para completar la evaluación. Te preguntan, ¿cuál sería el siguiente paso si la prueba resultara positiva? Esta prueba de BPH de alto riesgo. Repetir la citología en 21 días, enviar a colposcopía, realizar una segunda prueba o hacer una citología cérvico-vaginal en un año. ¿Ok? Entonces, pueden contestar. Vamos a analizar esta primera pregunta. Es una pregunta de tamizaje. Esta puede ser preguntada tanto desde la perspectiva de oncología como desde la perspectiva de ginecobstetricia. Entonces, veamos qué opinan. ¿Ok? 5 segundos. Finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué recomendación se debe dar si la prueba resulta negativa? Entonces, la primera pregunta fue, ¿qué hacemos si resulta positiva y qué hacemos si resulta negativa la prueba? Listo, pueden contestar. 10 segundos.
Ok, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué debes de hacer si la citología cervical subsecuente es reportada como inadecuada? La pides en un año, realizas una colposcopía inmediata, haces una citología en 21 días o continúas con tamizaje cada 3 años. Cada una de estas opciones tiene un escenario específico donde podamos recomendar qué hacer en cada uno de estos casos. Muy bien, finalizamos la votación y vamos a ir analizando cómo contestaron cada una de estas preguntas. ¿Ok? Entonces, noten cómo realmente no es una paciente con síntomas, es una paciente asintomática. Y esto es algo que ustedes siempre tienen que contemplar para saber qué actitud van a tomar al respecto. Siempre si tomamos en cuenta cómo contestamos, noten que es una mujer de 27 años, que tiene vida sexual activa desde los 18 años, con múltiples parejas sexuales y no tiene antecedentes de vacunación para VPH. Entonces, este es el contexto. ¿Quién es mi paciente? Es una paciente joven con vida sexual activa, múltiples parejas sexuales, no te comparten ningún tipo de dato como sin protección, etc. Es lo único que sabemos. Ahora, ¿por qué la estás evaluando? La estás evaluando por tamizaje. ¿Ok? Aquí no te están dando temporalidad, que según se vería el segundo patrón a evaluar. La segunda P, el patrón. Entonces es tamizaje de cáncer cervicouterino. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a contestar? Pues con base en los resultados que te dan. Y te dicen que tienes células escamosas atípicas de significado incierto. Por lo tanto, te piden que hagas una prueba de BPH de alto riesgo para completar la evaluación. Y nota cómo este punto se vuelve como un punto donde, ¿qué hacemos si resulta positiva? ¿Y qué hacemos si esta prueba resulta negativa? Entonces, básicamente es lo que tenemos que tener muy claro a la hora de contestar esta pregunta. Entonces, veamos cómo contestó el grupo. Y el grupo dijo que en esta primera pregunta, que la mandas directamente a colposcopía si resulta positiva. El 85% del grupo dijo es la opción B, ¿ok? De hecho, es la respuesta correcta. Noten que es un tema donde según el algoritmo, en aquellos pacientes que tienes una prueba de BPH de alto riesgo, en pacientes con estas células atípicas, escamosas, de significado incierto, lo que tienes que hacer es una colposcopía, ¿ok? La citología cervicovaginal de control en un año se recomendaría si la prueba fuera negativa. Repetir en 21 días sería si fuera una muestra inadecuada, lo cual no aplica para este caso. Y realizar una segunda prueba, pues no se recomienda porque el resultado ya es positivo. ¿Ok? Entonces, realmente en esta primera pregunta, el 85% dijo no, prueba BPH, alto riesgo positiva, vete directo con la colposcopía. Ahora, cuando sale negativa esta prueba, que era justo lo que hacía como el diagrama, ¿qué hacemos si el paciente tiene una prueba negativa? Nos vamos a cómo contestamos esta pregunta. Y el 69% dijo, ¿sabes qué? Repítele la citología cervicovaginal en un año. No en 3, en un año, dijeron el 70% del grupo. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta correcta. Entonces, si sale positiva, colposcopía. Sale negativa BPH de alto riesgo, PAP en un año. Entonces, justo vean cómo se dicotomizan las posibilidades de evaluación y el único motivo por el cual harías una en 21 días sería si la muestra resultara inadecuada. El envío a colposcopía pues no está indicado porque el resultado fue negativo y la citología cervical en 3 años, en realidad, y aquí hago un paréntesis, se indica cuando tienes dos resultados negativos consecutivos en el tamizaje anual. Entonces, puedes llegar a pedirlo hasta cada 3 años, siempre y cuando tengas dos tamizajes anuales negativos consecutivos. Repito, consecutivos. No quiere decir, tengo uno negativo ahorita, tengo uno normal y después tengo uno negativo, entonces cada 3 años no. Tiene que ser dos pruebas consecutivas negativas para que puedas optar por hacer citología cervicovaginal de control en 3 años, ¿ok? Bueno, estos temas por algún motivo ahorita estaba viendo que vienen del área de gineco,
Pero veamos qué nos toca en la siguiente pregunta. No soy el experto en ginecobstetricia, definitivamente, pero este es un tema que compete al área también de medicina interna, sobre todo porque nosotros hacemos tamizaje para múltiples enfermedades, incluyendo cáncer cervicouterino en una mujer, cáncer colorectal, cáncer de mama, cáncer de tórax, y eso es algo que hacemos sobre todo en el área de medicina interna, prevención y oncología. Ok. Y por último, ¿qué hace si salió inadecuada? Bueno, pues entonces veamos cómo contestaron. Y aquí estamos repasando tres conceptos importantes. El primero es qué hago si tengo una prueba positiva, qué hago si tengo una prueba negativa. Y por último, ¿qué hago si finalmente resultó inadecuado? Y el 69% también opinó que repetían la prueba en 21 días. ¿Ok? Entonces, pues a ver, va para ir rompiendo el hielo un poquito. Ya hicimos el análisis. Dígame, pues qué grado de complejidad tiene esta ¿qué, qué grado de complejidad les pareció esta pregunta? Y después de la retro, ¿qué tanto les bajó? A ver, para ir rompiendo el hielo un poquito, a ver si se me confían. Dicen, no, pues estuvo muy fácil, ¿no? Ah, 2-1, muy bien, 6-2. Ok, bueno, vamos a ver si nos toca un poquito más retadoras, ¿no? Es más de memoria, vale, pues. Entonces estuvo muy sencilla. Es para ir calentando motores. Yo sé que ustedes ya estos temas ya los manejan muy bien. Es un tema altamente relevante para fines del examen nacional. Es un tema del top 3 de neoplasias en la mujer. Entonces, definitivamente es algo que tienen que manejar y muy bien. Ok, bueno, veamos este caso. Se trata de una mujer de 62 años de edad que acude a urgencias por episodios de recurrencia con vértigo intenso desencadenado al girar la cabeza. Duran menos de un minuto y han empeorado en las últimas 2 semanas. Refiere náuseas, pero no llega a vomitar y tiene sensación de inestabilidad, especialmente al levantarse de la cama. No presenta pérdida auditiva, acúfenos ni síntomas neurológicos y la maniobra de Dix-Hallpike desencadena nistagmo rotatorio hacia la derecha con una breve latencia y duración de menos de 30 segundos. Ok, aquí nos hacen una pregunta muy igual, inclusive bastante directa. ¿Cuál es la maniobra terapéutica más indicada en este tipo de vértigo paroxístico postural benigno? Ok, lanzo la pregunta número 4 y veamos qué opina el grupo. Listo, pueden contestar. Barbecue, Epley, Dix Halpic o maniobra de Semont. 5 segundos. Finalizamos la votación y pasamos a la siguiente pregunta. Después te preguntan cuál de las siguientes condiciones contraindica la realización de la maniobra de Dix Halpic. La espondilitis anquilosante, la obesidad grado 2, la diabetes mellitus no controlada o la hipertensión arterial. Veamos qué opinan. Listo, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la maniobra diagnóstica que debe realizarse si la maniobra de Dix-Hallpike es negativa en un paciente con sospecha de BPPB, o sea, de vértigo postural paroxístico benigno? Maniobra de McClure, Semont, Epley o Headshake. Listo. Entonces espero que ahí ya esté siendo un poquito más retador la pregunta para ustedes. 5 segundos. Ok, finalizamos votación y pasamos
a ver si tiene alguna cuarta pregunta asociada. Listo. ¿Cuál es la principal característica que diferencia el vértigo paroxístico postural benigno del vértigo central? Es la pregunta número 7. El nistagmo vertical, latencia breve y nistagmo fatigable, duración prolongada del nistagmo o nistagmo multidireccional. Pueden contestar. Muy bien, finalizamos la votación y no debe de haber otra pregunta porque esta ya es... Ah, no, curiosamente tiene 5 preguntas de este caso clínico. No es lo más común, pero vamos a tratar de abordar lo más importante. ¿Cuál es el canal semicircular más frecuentemente afectado? ¿El anterior, el superior, horizontal, posterior? Listo. Muy bien. Finalizamos votación y analicemos cómo contestaron. Entonces, si ustedes ven, este paciente, primero, si otra vez volvemos a resaltar qué características tiene, nos damos cuenta que es una mujer de 62 años de edad. En realidad no tiene comorbilidades, no toma ningún medicamento y el motivo de atención es un cuadro agudo, ¿ok? Por eso acude a urgencias con episodios de vértigo. El vértigo es intenso y es muy importante que además de que veamos que son episodios recurrentes, tiene varias características importantes. Una, la duración. Duran menos de un minuto, se desencadenan al girar la cabeza, no tienen asociación con náusea, bueno, tienen náusea pero no hay vómito, y además tiende a ocurrir cuando se levanta de la cama, o sea, especialmente cuando hay un cambio posicional. Y ahí es uno de los datos más importantes. Si ustedes ven, les están dando en el caso clínico que no presenta pérdida auditiva. Esto sugeriría un trastorno, pues, del oído interno o alguna condición de neurosensorial particularmente, ni tampoco síntomas focales que pudieran sugerir algún trastorno isquémico, por ejemplo. ¿Va? Y aquí te dan un dato clave muy importante, la maniobra de Dix-Hallpike. Desencadena un nistagmo de tipo rotatorio hacia la derecha, breve latencia y duración de menos de 30 segundos. Entonces, toda esta característica van a ser datos que nos van a ayudar a contestar las preguntas que nos están haciendo. Entonces, si nos vamos a la primera pregunta que nos decía, ¿cuál es la maniobra terapéutica? Entonces, ojo con eso porque puede haber una confusión entre el diagnóstico, maniobra diagnóstica y maniobra de carácter terapéutico. Entonces, veamos qué contestó el grupo. En esta pregunta número 4 dijeron el 77% del grupo que la maniobra terapéutica era la opción B, que es la maniobra de Epley, ¿ok? Y esta es la respuesta correcta. Entonces, aquí déjenme recalcar este punto. La pregunta fue maniobra terapéutica. ¿Qué porcentaje del grupo la obtuvo correctamente? 3 de cada 4. Y vamos a ver la retroalimentación de esta pregunta. Primero, la maniobra de Epley es el tratamiento de elección para el vértigo posicional paroxístico benigno que afecta el canal semicircular posterior. Aquí viene otra de las claves que hoy nos preguntaron. ¿Cuál es el canal más comúnmente afectado? Canal semicircular posterior. Esto está sugerido por este nistagmo de carácter rotatorio, nistagmo rotatorio que se desencadena con la maniobra diagnóstica. Esta es una maniobra terapéutica, Epley, mientras que la maniobra de Dix-Hallpike es una maniobra de carácter diagnóstico. ¿Qué hace esta maniobra?
reposiciona los otolitos dentro del canal semicircular y con esto mejoran. ¿Alguien sabe qué porcentaje de los pacientes mejoran? Sí, mejoran un 30, un 50, un 80, un 90, un 95%. ¿Qué opinan? Ok, más del 90% tienden a mejorar. De hecho, algunos de estos pacientes, en realidad, con acomodar los otolitos tienen una respuesta bastante favorable. Ok, ahora, ¿para qué sirven estas maniobras? En realidad, dice, a ver, la maniobra de barbecue es una maniobra que se utiliza principalmente para el semicircular horizontal. No es la más adecuada en este caso, ¿ok? Ya que Dix-Hallpike indica afectación del canal posterior. Entonces, barbecue, canal semicircular horizontal. Maniobra de Simond, esta se utiliza también para tratar el BPPV del canal posterior, pero la maniobra de Epley es más comúnmente recomendada y tiene una tasa de éxito alta. ¿Cuánto decía por aquí ahorita hace un momento Dani? Pues en realidad es superior al 90%. Recuerden que la maniobra de Dix-Hallpike es diagnóstica, no es terapéutica y esta es la retro que tenemos aquí. Repetir esta maniobra no proporciona un beneficio terapéutico. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué estamos evaluando aquí? Otorrinolaringología, un tema de oído y un tema de toma de decisiones y manejo clínico. Ok, entonces creo que no seleccioné medicina interna. Por fortuna me han tocado dos casos de los que puedo defenderme. Espero que no me toque una de sangrado uterino normal, porque entonces seguramente no tendré mucho que aportarles, pero si no, ahorita lo corregimos. Va, es el blooper del día de hoy. Ok, entonces, ¿cuál de las siguientes condiciones contraindica? La pregunta es, contraindica. Y recuerden que en el examen nacional luego pueden preguntarles la mejor respuesta posible. ¿Ok? ¿Cuáles de las siguientes contraindica la realización de Dix-Hallpike? Entonces, de entrada, aquí lo que tenemos que buscar es, a ver, ¿alguna de estas condiciones de las que están aquí puede dar afección cervical, puede dar afección en columna, en esqueleto axial, algo que pueda interferir o que pueda ser una contraindicación? Veamos. Aquí veamos que el 67% del grupo consideró la respuesta de espondilitis anquilosante, ¿ok? Que es la respuesta correcta. Si yo no me sé esta pregunta, ¿cómo podría llegar a evaluar esto? Si ustedes se dan cuenta, las otras tres opciones son condiciones más de carácter genéricas, es decir, son comorbilidades crónicas degenerativas, hipertensión, diabetes. La obesidad quizás pudo haber sido alguna de las que me hubiese podido entrar conflicto, o la hipertensión arterial, que fue la respuesta, la segunda más común con un 29% de respuestas. Pero ustedes, ¿qué recordarán de espondilitis anquilosante? Recuerden que espondilitis anquilosante, y aquí entra todo mi genio internista, y recuerden que es una enfermedad comúnmente en hombres, primer elemento. Ahí nada más te está dando, no hay una asociación propia con el caso clínico, pero sí te pregunta qué está contraindicado para hacer esta maniobra. Recuerden que espondilitis anquilosante es más comúnmente en hombres jóvenes relativamente y que las características son comúnmente lumbalgia crónica de más de 3 meses de evolución con entesitis, dolor en los sitios de inserción tendinosa. El paciente con espondilitis anquilosante puede tener manifestaciones de uveitis, restricción pulmonar, pueden hacer también prostatitis crónica. El tratamiento de elección son con antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? De hecho, ese es uno de los medicamentos que son considerados fármacos inmunomoduladores, a pesar de que son antiinflamatorios no esteroideos para la espondilitis anquilosante. Entonces, 70%, 67% de respuestas correctas. Veamos la retro y te dice, a ver, la espondilitis anquilosante es una condición que puede causar rigidez y daño o fusión de vértebras cervicales, por lo cual la maniobra puede estar contraindicada debido al riesgo de lesión cervical. ¿Ok? Todo lo demás en realidad son maniobras que pueden hacer más difícil la realización, como en el caso de la obesidad grado 2, que recuerden que el paciente tiene que poderse acostar en una camilla y entonces la maniobra puede no ser la más sencilla, ¿no? En un paciente con obesidad con un índice de masa corporal entre 35 y 40. Ok, andamos hoy entre un 70% de respuestas correctas y el primer caso fue mucho más sencillo con porcentajes de respuesta correcta hasta del 85%. Ahora, fíjense cuál, hace un rato vimos algunas maniobras de estas. Decían cuál es para el canal semicircular posterior, cuál para el canal semicircular horizontal, pero aquí te dicen cuál de las maniobras
diagnósticas. Otra vez, repito, diagnósticas. Debe realizarse si es negativa Dix-Hallpick. Entonces veamos qué opina, qué contestaron como grupo. En esta pregunta número 6, el 41% contestó la opción de la maniobra de McClure. ¿Ok? Y de ahí la segunda respuesta más común fue una maniobra terapéutica como la maniobra de Epley. Entonces vamos a contestar la opción A, que fue la más común del grupo, con 41% de respuestas, y veamos si están. ¿Alguien quiere hacer derecho a réplica? ¿Contestaría lo mismo ahorita o contestaría algo diferente? En este momento, ya dimos un poquito de retro en la previa, pero ¿contestarían igual McClure o cambiarían de opinión? Bueno, creo que nos animan. Lo mismo, hecho. Ok. Eso, excelente. Entonces no hicimos ahí cambiar de opinión. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, eh, en realidad, nadie, ninguna ni Dani, ni Aixa, ni Regina cambiaron de opinión. Y entonces, si la prueba de Dix-Hallpick es negativa cuando tengo alta sospecha de un vértigo paroxístico postural benigno, entonces la prueba que también nos va a ayudar se llama maniobra de McClure. Ok, también la conocen como roll test y sirve para diagnosticar el BPP. ¿Ok? También en el caso del canal semicircular horizontal. Entonces, en realidad, recuerden que la maniobra de Epley es una maniobra de carácter terapéutico para BPPB, semicircular, el canal semicircular posterior. La maniobra de Simon es una maniobra terapéutica, pero que decíamos que tiene menos, pues también menor perfil de tasa de éxito. Y además, aquí lo que nos preguntaban era diagnóstico, ¿ok? Y la maniobra de head shake es una maniobra para desequilibrio vestibular general, pero no es específica para BPPB, ¿ok? Entonces, hasta aquí hemos repasado varios puntos, los voy a pasar rápidamente. Maniobra de Epley es terapéutica. Todo trastorno que pueda dar condiciones de daños de columna o esqueleto axial puede ser parcialmente una contraindicación para la maniobra de Dix-Hallpick por los movimientos de la cabeza. Y también un diagnóstico, una prueba diagnóstica alternativa a Dix-Hallpick es la maniobra de McClure, particularmente para el canal semicircular horizontal. Ahora, ¿cuál es la característica principal que diferencia a BPPB de un vértigo central? Entonces, en esta pregunta número 7, la respuesta más frecuente, con un 63% de respuestas en el grupo, fue la latencia breve y el nistagmo fatigable. ¿Ok? Entonces, 2 de cada 3 llegaron a la respuesta correcta aquí, que no tiene que ver con la duración prolongada del nistagmo, lo que diferenciaría ni el nistagmo multidireccional ni vertical, sino que propiamente se trata de que tiene una latencia breve y el nistagmo es fatigable. ¿Ok? Entonces, el nistagmo ocurre después de una maniobra provocativa y tiene una latencia breve y es fatigable. ¿Ok? Esas dos características tenganla en mente porque en realidad son características que te hacen pensar en BPPB. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente tiene un nistagmo vertical? ¿Qué significa esto? Aguas. Esto sería un dato de alarma porque sugiere una etiología central del vértigo. O sea, un daño o una lesión a nivel de tronco encefálico o a nivel cerebeloso. ¿Ok? De igual manera, el nistagmo multidireccional que cambia con la dirección de la mirada es indicativo más de una patología de carácter central. ¿Ok? De igual manera, una duración prolongada también es algo que nos sugiere un origen central. Entonces aquí estamos aprendiendo que las otras opciones de respuesta que venían en la pregunta son condiciones que nos sugieren más algo de carácter central. La duración prolongada, la multidireccionalidad y el nistagmo de tipo vertical. Ok, muy bien. Y al final nos preguntan cuál es el canal semicircular más frecuentemente afectado. Y en esta pregunta número 8 de BPPB, nos dicen que es el posterior el 57% del grupo. El otro 33%, como se los muestro en pantalla, es del canal semicircular anterior. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto ya mencionamos.
¿Qué tal? ¿Qué les pareció la complejidad? ¿Siguió estando en un nivel de complejidad 2 o 3 este caso clínico o ya mejoró un poquito? Y si no, déjenme salirme de aquí para irme a las de medicina interna, que son mi mero mole, ¿ok? ¿Qué opinan de este caso? ¿Les fue útil? De repaso. Eso, Patti también sigue pensando que no es todo tan complejo. Vamos a mudarnos a medicina interna, ¿ok? Déjenme lanzarme aquí, porque ya vi que ustedes ya en otras áreas andan muy, muy bien. Útil para agarrar confianza. Ahora sí vienen las de 8 y 9. Agárrense. Eso. Ok, veamos. Como ven, ya se aburrió. Espero que no les aburra ahorita con las de medicina interna. Vamos a ver un examen de otras 10 preguntas por acá. Generalmente manda 10, 12. Bueno, ahí vamos a ver. 10. Ok, veamos. Esta es una mujer de 36 años que acude por inicio reciente de debilidad generalizada y aumento de peso. Tiene agrandamiento difuso e indoloro de la glándula tiroidea y tiene incluso una biopsia aspiración con aguja fina donde tiene infiltración linfocítica de centros germinales y células epiteliales de Hortel. La paciente ingresa a unidad de cuidados intensivos por alteración del estado mental, hipotermia y bradicardia, esto es muy importante, con una creatinina de 0.8, TSH en 30 con esos valores de referencia, una T4 libre en 0.2 con esos valores de referencia, 15.500 leucos y 6 meses después la paciente decide embarazarse. Bueno, nos cuenta toda la historia, parece ser que ya salió del cuadro agudo, pero nos pregunta, de acuerdo a esas características que nos dan en el caso clínico, ¿cuál de los siguientes anticuerpos es el que más probablemente se encuentra afectado o se encuentra presente en este paciente? Anticuerpos antihistona, antiperoxidasa tiroidea, antimitocondriales o anticuerpos antirreceptor de TSH. ¿Ok? Entonces voy a lanzar nuevamente las votaciones voy a lanzarla con número de 11 para irlas identificando, que sería la uno de este segundo ciclo de preguntas. Y veamos, ¿qué opinan? ¿Antihistona, antiperoxidasa tiroidea, anti-TSH o antimitocondriales? Hay dos particularmente que pueden llegar a ser las mejores opciones, pero veamos. Muy bien, 5 segundos. Finalizamos la votación. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el paso más apropiado a seguir en su tratamiento? Me gustaría que antes de lanzar esta pregunta, aquí voy a hacer un comentario nada más. Aquí nos preguntan, imagínense que llegó hasta la terapia intensiva, no en este momento que quiere embarazarse. Olviden ese último renglón para contestar. Voy a dejar una nota aquí. ¿Qué paso le tocaría en el tratamiento a este paciente? Noten cómo llegó. Llegó con alteración del estado mental, hipotermia. No quiero sesgar más la pregunta, pero quiero que consideren hasta el cuadro de leucocitos. ¿Ok? Listo, pueden contestar. Listo. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. Ahora sí, aquí en esta pregunta quiero que ustedes piensen ya en el contexto crónico. ¿Cuál de los siguientes sería el manejo más apropiado para su hipotiroidismo si desea embarazarse? Aumentar 50% la dosis de levotiroxina, aumentar 50%, 30%, 15% o 20%. ¿Ok? Entonces pueden contestar. Voy a lanzar esta pregunta. Vayan pensándola. Listo, voy a lanzarla aquí como la 10. Listo, pueden contestar.
5 segundos. ¿Cuánto le aumentan? 50, 30, 15 o 20%. Muy bien. Vamos a finalizar la votación con un empate. Ok. Bueno, entonces, primer punto, déjame ver que no tengo una cuarta pregunta. No, ya este es otro tema. Entonces, vean aquí. ¿Qué dato tiene este paciente? Tiene varias características importantes. La primera es que es una mujer de 36 años. Es una mujer bastante joven, una mujer de 36 años, que en realidad tampoco te citan que tenga un padecimiento crónico. ¿Ok? Sin embargo, te refieren que tiene un inicio reciente de un cuadro importante de debilidad generalizada asociado con agrandamiento difuso, aumento de peso y agrandamiento difuso e indoloro de la glándula tiroidea. Hasta aquí tengo que es una mujer de 36 años que acude con debilidad y crecimiento de la glándula tiroidea de inicio reciente. Ahora, vienen varios hallazgos interesantes. Lo primero es que te hablan de infiltración linfocítica. ¿Ok? Infiltración linfocítica con centros germinales y células de Horton. Ahora, ¿qué otro dato es importante recalcar? La paciente está en un estado crítico, está en un estado grave. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un paciente con sospecha de hipotiroidismo, es decir, una TSH muy alta con una T4 libre gravemente disminuida, sería un hipotiroidismo primario. Una T4 libre baja con una TSH que está tratando de compensar la T4 libre baja. Entonces, sé que es una mujer que tiene un cuadro clínico de hipotiroidismo primario, pero no solo tiene un cuadro de hipotiroidismo primario. El problema es que trae un cuadro grave, caracterizado por alteración mental, hipotermia y bradicardia. ¿Ok? Además tiene leucocitosis. ¿Qué complicación asociada con hipotiroidismo grave tendríamos que sospechar en una paciente que está bradicárdica, hipotérmica y además con alteración del estado mental? ¿Qué opinan? En el chat. Hey, ¿qué pasa? ¿Me están dejando solo o ya se durmieron? ¿Qué complicación asociada a hipotiroidismo primario tendrían que pensar si además llega hipotérmica, bradicárdica, con leucocitosis y alteración del estado mental? ¿No? Es correcto, Brenda. Es una posibilidad. Hashimoto sería la causa del hipotiroidismo, Dani, como bien lo mencionas, porque lo más probable que es con esa biopsia descrita en bueno, en ese aspirado con aguja fina. Se trata de una causa muy común en la población joven, mujer de 36 años con hipotiroidismo autoinmune. Lo más probable es que sea una tiroiditis de Hashimoto. ¿Ok? Tiroiditis de Hashimoto. Ahora, aquí la pregunta es, clínicamente, este estado de gravedad con qué es compatible. Y Brenda lo menciona, coma mixedematoso es algo que tenemos que pensar. Y ahorita voy a hacer un repaso muy rápido con los tradicionales presis, pero ahora quiero hacerles la pregunta, ya con este contexto de una tiroiditis de Hashimoto, ¿qué anticuerpo creen que sea el correcto para contestar? Sobre todo porque no fue la respuesta más común. Creo que al final acabaron repuntando la opinión, pero vamos a ver qué opinan. ¿Qué estudio le pedirían si yo les digo que es Hashimoto? ¿O qué anticuerpo esperarían tener positivo? Ok, entonces les comento esto porque al principio, cuando empecé a preguntar por la votación de este caso clínico, la verdad es que estuvo bastante, al principio estaban contestando la gran mayoría anticuerpos antirreceptor de TSH. Sin embargo, quiero que lo vean porque muchos claudicaron. 43% del grupo dijo, no, anticuerpos antirreceptor de TSH. Díganme, por favor, ¿en qué enfermedad esperarían anticuerpos antirreceptor de TSH? No pasa nada. Cuando se equivoquen, les voy a aplaudir y cuando nos equivoquemos, ojo, hipertiroidismo asociado a enfermedad de Graves, ¿ok? Recuerden que la enfermedad de Graves sería asociado en primero, el cuadro clínico del paciente sería de hipertiroidismo, primer elemento. Y los anticuerpos, los laboratorios asociados aquí serían anticuerpos antirreceptor de TSH. Y esto sería en la enfermedad de Graves. ¿Vale? Ok, ahora,
¿En qué enfermedad tienen anticuerpos antimitocondriales si les dijera que es una mujer joven con fatiga, colestasis y prurito? ¿En qué enfermedad pensarían ahí? Particularmente, ¿cuál? Con anticuerpos antimitocondriales. Muy bien, Víctor. Colangitis biliar primaria. O sea, vamos a ponerle nombre completo porque colangitis como tal, pues podría ser una colangitis por obstrucción de la vía biliar, ¿no? Entonces, anteriormente, cirrosis biliar primaria, ¿ok? CBP. Pero la verdad es que el tema, la terminología correcta es colangitis biliar primaria. Pero la gran mayoría, en muchos de los textos, ustedes pueden seguir encontrando cirrosis biliar primaria. Ok, entonces, ¿en qué enfermedad o en qué padecimiento encontrarían anticuerpos antihistona? Les voy a dar una pista. Si les digo que es una mujer en tratamiento para tuberculosis activa, exacto, y que de repente empieza con eritema, malestar general, ok, eritema facial, eritema malar, dolor articular. Entonces ahí tendrían que pensar, como bien mencionas, Regis, a ver, lupus inducido por fármacos. ¿Qué fármaco sería el que se asocia aquí? Tiene TV activa. ¿Cuál de estos? ¿Cuál de los que se utilizan en TV pueden dar lupus inducido por fármacos? ¿Se acuerdan? Isoniazida, muy bien. Entonces, isoniazida. ¿Alguien se acuerda de algún otro fármaco que pueda estar asociado con lupus inducido por fármacos? Procainamida, isoniazida, ok, hidralazina, muy bien. Entonces, recuerden los anticuerpos antihistona en lupus inducido por fármacos. Y finalmente, los antiperoxidasa tiroidea en tiroiditis de Hashimoto. ¿Ok? Entonces, aquí con este caso estamos repasando anticuerpos específicos de diferentes condiciones clínicas. Los antihistona con lupus eritematoso inducido por fármacos. Los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea con tiroiditis de Hashimoto. Estamos repasando también que los anticuerpos antimitocondriales se ven en colangitis biliar primaria en una mujer que predomina fatiga, colestasis y prurito. Y finalmente también tenemos los anticuerpos antirreceptor de TSH, que son clásicos de un paciente con enfermedad de Graves, que tiene orbitopatía, que tiene oftalmopatía, em, palpitaciones, pérdida de peso, no ganancia, caída de cabello, inclusive arritmias, arritmias asociadas como taquicardia sinusal, fibrilación auricular. ¿Ok? Entonces, aquí repasamos los anticuerpos que se asocian en cada uno de estos padecimientos. Entonces, noten cómo por ahí, en la opción D, muchos claudicaron, incluso pusieron un anticuerpo que se asocia en hipertiroidismo, no en hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces, espero que esos 43% la próxima vez ponga un poco más atención y no caiga en esa trampa. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, vamos a contestar los antiperoxidasa tiroidea que fueron los más comúnmente asociados. Y ahí ya los mencionábamos, que la tiroiditis de Hashimoto ocurre por destrucción autoinmunitaria, es decir, es una tiroiditis autoinmune donde hay infiltración difusa linfocítica y los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina están presentes en más del 90% de los casos. Más del 90% de los casos de tiroiditis de Hashimoto tienen estos anticuerpos. Ahora, creo que... Ahí está. Ahora sí, recuerden, ¿cómo manejo un paciente con coma mixedematoso o con sospecha de coma mixedematoso? Primero, ¿dónde creen que sea el lugar ideal para tratar a un paciente? Y el mismo caso lo menciona, unidad de cuidados críticos, ¿ok? Entonces, siempre que tengan un paciente con hipotiroidismo grave, con hipotermia, bradicardia, esas dos características, por favor, pónganle mucha atención, ¿ok? Entonces, si ahorita repasamos muy rápidamente este tema, nada más. Primero, ¿alguien recuerda? Aquí noten que por definición es una urgencia endocrinológica.
Es muy rara, pero uno de cada tres pacientes que tengan un coma mixedematoso puede morir. Entonces, muy importante que si ustedes ven un cuadro de un paciente con hipotiroidismo con sospecha fuertemente de coma mixedematoso, recuerden que uno de cada tres puede fallecer, uno de cada cuatro aproximadamente. Ahora, vean la clínica. Y aquí la clínica todo se asocia con hipotermia, hiporreflexia, hiponatremia, hipoxemia, hipoglucemia y bradicardia. Entonces, si ustedes veían esta paciente, tenía incremento de volumen de la glándula tiroidea asociado con ganancia de peso, malestar general y además que tenía dentro de la exploración, dentro de los hallazgos descritos, la paciente estaba hipotérmica y bradicárdica. Entonces, tenía estas dos características, lo cual pues tiene que obligarnos a considerar la posibilidad de un coma mixedematoso. Ahora, dijimos que si les preguntan cuál es el sitio más apropiado para tratar a un paciente con coma mixedematoso, definitivamente es en la terapia intensiva. ¿Cómo lo diagnostico? Pues lo voy a diagnosticar con la clínica que acabamos de citar en el caso clínico, más bioquímicamente. ¿Cómo teníamos la bioquímica aquí? Pues teníamos una TSH, déjenme poner aquí el texto, teníamos una TSH aumentada con una T4 libre muy disminuida. ¿Ok? Entonces teníamos clínica con bioquímica compatible y estos pacientes pueden hacer hiponatremia, bradicardia, hipoxemia, pueden hacer incluso rhabdomiólisis, que es algo muy raro, pero el coma mixedematoso es algo muy poco frecuente, pero muy grave. ¿Ok? Y finalmente, nada más como un repaso sumamente rápido igual de este tema, es cómo lo tratamos. Los pacientes, primero lugar, cuidados intensivos. ¿Ok? Pero aquí es importante esto que estoy citando hidrocortisona con levotiroxina. Sin embargo, si te preguntan si viniera la temporalidad de qué le pones primero, si levotiroxina versus hidrocortisona o viceversa, la respuesta es la siguiente. Primero es hidrocortisona, antes, ¿ok? Hidrocortisona, antes de reponer levotiroxina. ¿Por qué? Porque el riesgo que tenemos que evitar aquí es que si yo administro levotiroxina inmediatamente, pueda desencadenar una crisis suprarrenal. ¿Ok? Crisis suprarrenal. Y esto porque las reservas adrenales están disminuidas en coma mixedematoso y es muy importante que la levotiroxina, ustedes recuerden que aumenta el catabolismo del cortisol. Entonces, si de por sí tengo reservas bajas de cortisol y además agrego levotiroxina, pues voy a bajar aún más mis reservas de cortisol y puedo desencadenar una crisis suprarrenal. ¿Cuánto le dan de levotiroxina? Vean que esto no es una dosis chiquita, es una dosis bastante alta de carga que va de 300 a 600 microgramos y después se titula. Ustedes recuerdan que ya hemos preguntado varias veces cuál es la dosis por kilo de peso y siempre es importante que tengan en mente que la dosis de levotiroxina en general por kilogramo de peso es de 1.5 a 1.7 microgramos por kilogramo de día. Entonces, es muy sencillo porque si yo tengo una mujer, por ejemplo, que pesa 70 kilos, pues multiplico 70 por 1.5 y la dosis de esa mujer probablemente sea alrededor de 105 microgramos al día. 70 por 1.5 serían 105 microgramos al día. Sería digamos que el ajuste ideal por kilogramo de peso. A lo mejor anda entre 105 y 125 microgramos o 112. Hay tabletas de 100, de 112, 125, pero estas son generalmente presentaciones de marca. Entonces el mensaje es 1.5 a 1.7 microgramos por kilo día de levotiroxina a los pacientes con hipotiroidismo en términos generales, pero cuando tengo un coma mixedematoso, doy dosis altas de hidrocortisona intravenoso y posteriormente administro la levotiroxina en carga que va desde 300 a 600 microgramos de levotiroxina. ¿Quedó claro? Por favor, confírmenme en el chat que no se van a ir con la finta de contestar otra cosa ante un paciente que tienes un potencial coma mixedematoso. La presentación intravenosa de hormona tiroidea no existe en México y es muy difícil de conseguir. Entonces, realmente la forma en la que tratamos a estos pacientes es con levotiroxina vía oral. La hidro es IV, la levotiroxina es vía oral. ¿Ok? Es correcto, Regina, para el manejo de hipotiroidismo, la dosis de levotiroxina va de 1.5 a 1.7 microgramos por kilo día.
Si una mujer pesa 50 kilos, la dosis va a andar alrededor de 75 kilos, digo mujer o hombre, pues 50 kilos, 50 por 1.5, 75 sería la dosis mínima. Si pesa 70, 105 microgramos. Si es un paciente que pesa 100 kilos, pues la dosis promedio diaria en ayuno, 30 minutos antes del desayuno, que es la forma correcta de prescribir la levotiroxina, tiene que ser tiene que ser de 150 microgramos si pesa 100 kilos, ¿ok? Muy buena pregunta, Alejandro, gracias por mencionarlo. Factores desencadenantes, pues uno es el tiempo de evolución, o sea, si es un paciente, es algo muy raro. De hecho, los estudios de terapia intensiva nunca son en primer mundo, siempre son en países de vías de desarrollo y las series de casos comúnmente son de 8, 15 casos. Y los factores desencadenantes más comunes tienden a ser las infecciones. ¿Ok? Las infecciones, también se ha descrito por ahí la temporalidad del invierno, puedes tener un factor importante asociado con desencadenante, pero comúnmente tiene que ver con infecciones agudas, las que acaban detonando el coma mixedematoso en un paciente que tiene niveles compatibles con hipotiroidismo. Y comúnmente son pacientes que aquí, aunque diga 30, la verdad no tienen 30, tienen más de 100 de TSH. Ok, yo creo que por ahí le vamos a cambiar un poquito para que sea algo más como clásico. ¿Quedó claro, Alejandro? Las infecciones tienden a ser factores desencadenantes. Órale, perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? Póngale número de complejidad a este caso clínico. ¿Siguen estando en un 2, en un 3, en un 4? ¿Mejoró? ¿Ya les quité el aburrimiento? Órale, ya mejoré un poquitín. 6-4. Ahorita vemos. 8-5. Bien. La dosis de levotiroxina se puede disminuir si el paciente bajo sube de peso. Comúnmente sí, es algo que depende más que del peso en el momento agudo, José, tiende a ser más asociado con la marca. Lamentablemente en la vida real, la calidad de la hormona tiroidea tiende a ser no la mejor. Y cuando un paciente toma, por ejemplo, levotiroxina de marca o de patente, tiende a ser mucho más estable la dosis. Pero evidentemente, si el paciente empieza a tener malos hábitos y sube 10, 15, 20 kilos, seguramente va a requerir un ajuste de dosis en el control subsecuente. Aquí voy a aprovechar a hacerles una pregunta muy importante. ¿Cada cuánto monitorizas las pruebas de función tiroidea después de que haces un ajuste en la dosis, José Juan? A ver, ¿qué opinas? Ya te tocó pregunta por. Digo, no es mala onda, es solamente eso, bien. De 6 a 8 semanas. No olviden ese punto. Nunca pidan un perfil tiroideo antes de mes y medio, desde el último ajuste. Entonces, si ahorita hicieron un ajuste de dosis, tienes que esperar al menos 6 semanas, idealmente 2 meses, para saber que el ajuste fue apropiado. Y no olviden recomendarle a sus pacientes que la dosis de levotiroxina siempre tiene que ser a primera hora de la mañana, idealmente. Digo, también hay esquemas para darlo en la noche, pero así mándenlo. En ayuno y tiene que ser con estómago vacío, idealmente 30 a 60 minutos antes de desayunar. Repito eso, con estómago vacío, 30 a 60 minutos antes del desayuno y no lo combinen con ningún otro medicamento. De hecho, los pacientes que tienen hipotiroidismo siempre tienen que estar educados y saber que la dosis de levotiroxina tiene que ser 30 a 60 minutos antes del desayuno. ¿Quedó claro? Pongan por favor 30 minutos antes del desayuno la levotiroxina 1.5 a 1.7 microgramos por kilogramo de peso día y no repetir antes de 6 a 8 semanas. Bien, eso, Pati, gracias. Ok, vamos si hay otra pregunta. Y aquí se trata del embarazo, es una pregunta muy técnica, aquí le vamos a cambiar esto, pero yo les di el contexto a la hora de contestar y en esta pregunta, que la lancé como la pregunta número 10, estuvo empatada, estuvo entre un 15 y un 30%, se los muestro en este momento. Ah, qué buena pregunta, Marvin, ahorita lo hago. Em, Vamos a poner la respuesta correcta, que es aumentar la levotiroxina un 30% aproximadamente. Ojo, cuando es una mujer con hipotiroidismo primario que desea embarazarse, inclusive lo ideal es
que en el deseo de embarazo tengas que hacer un ajuste para que entonces al momento de la concepción tengas una dosis con unos niveles de TSH que anden entre 1 y 2,5 de TSH. La dosis, repito eso antes de pasar a tu pregunta, Marvin. Em, si la mujer desea embarazarse, lo ideal es hacer el ajuste previo al embarazo. Si acude ya embarazada, es hipotiroidea y tiene una TSH de 5, de 4,5, tú vas a buscar tenerla entre valores de 1 a 2,5. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de complicaciones asociadas a hipotiroidismo. ¿Ok? Ahora, con respecto a hipotiroidismo subclínico, que fue la segunda pregunta, que si la dosis se mantiene igual, igual, tú te vas a ajustar, Marvin, con los niveles de TSH. ¿Cuáles son los valores normales de TSH o las que tú vas a buscar tener? Lo voy a escribir aquí. En general, tú vas a tratar de mantener los niveles. Los niveles de TSH normales son de 0,5 a 5 aproximadamente. Entonces, cuando tú ya trataste ya sea un hipotiroidismo primario o un hipotiroidismo subclínico, vas a tratar de tenerlos en estos niveles. La dosis en un hipotiroidismo subclínico son infinitamente más bajitas. Ahí, por ejemplo, en hipotiroidismo subclínico hay indicaciones específicas para tratar el hipotiroidismo. ¿Alguien recuerda qué opciones? ¿Cuándo tratar un hipotiroidismo subclínico donde el paciente tiene una TSH entre 5 y 10, pero una T4 libre normal? Así se define el hipotiroidismo exacto. Muy bien, Jesús. Uno de los primeros elementos es si hay presencia de síntomas. Dos, si precisamente es una mujer que desea embarazarse o que está embarazada. Tres, ¿qué otro factor podrías contemplar para tratar un hipotiroidismo subclínico? ¿Alguien, alguien más? Otros son, hace un momento lo vimos, anticuerpos antitiroideos positivos. Y por último, también puedes considerarlo en pacientes con dislipidemia. Y otro, que es uno de los más fuertes, que es un criterio de tratamiento, es si tienes una TSH mayor a 10, con T4 libre normal. Estos, cualquiera de estos que están aquí, que subrayo, son criterios que debes de considerar para agregarle un tratamiento a un hipotiroidismo subclínico. ¿Cómo se define? Valores entre 5 y 10, es decir, son valores anormales de TSH, pero normales en T4 libre. ¿Ok? Porque esto luego tiende a ser un motivo de confusión y a veces dicen, no, pues es que me confundo con el hipotiroidismo primario versus el subclínico. En el primario, francamente, tienes TSH elevada con T4 libre disminuida. Pero en el hipotiroidismo subclínico, lo único que es anormal es la TSH. Repito, cuando venga la palabra subclínico, lo único que es anormal es la TSH. Ahora, ya tengo un hipotiroidismo subclínico. En el hipotiroidismo subclínico que deseo tratar, primero, como es subclínico, no tienes urgencia. La verdad es que particularmente en adultos mayores, que es una población donde frecuentemente vemos esto, lo que se recomienda es iniciar con 25 a 50 microgramos al día y ajustar cada 6 a 8 semanas. Es decir, no empezamos con dosis por kilo de peso. Empezamos con dosis muy chiquitas y vamos subiendo cada mes y medio a 2 meses hasta llegar al rango deseado de TSH, que son valores normales. ¿Quedó claro? Súper, no, gracias a ustedes porque esa pregunta que tú haces favor de compartir, Marvin, seguramente se la hizo alguien más y no se atrevió a hacerla. Y es precisamente lo que yo trato de darles la confianza de decir, a ver, no pasa nada. Pregunten aquí, si no lo sé yo, lo buscamos juntos y salimos de la duda y de esa manera, pues nos evitas la temática de que quede esa duda presente. El síndrome eutiroideo enfermo, José Juan, primero lo haces con diagnóstico de incremento de T3 reversa, ¿ok? Un incremento en T3 reversa, que esto es algo bien complejo de hacer,
pero en pocas palabras, la forma en la que tú vas a hacer un diagnóstico de tiroideo enfermo es un paciente críticamente enfermo que tiene un perfil de un hipotiroidismo central, es decir, TSH normal o baja con una T4 libre disminuida. Repito, paciente grave, críticamente, o sea, en terapia intensiva que tiene un perfil tiroideo como de hipotiroidismo central, TSH normal o baja con T4 libre disminuida. Y lo que buscas es finalmente el cuadro de T3 reversa. Entonces, muy rápido aquí les comparto nada más un mensaje de hipotiroidismo, como les dije hace un ratito. Tipos de hipotiroidismo, Hashimoto se asocia con anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Aquí están, ya los vimos. Ya hablamos de la dosis que mencionaba hace un momento de 1.5 a 1.7, es un trastorno autoinmune y que es la causa más frecuente de hipotiroidismo. ¿Ok? ¿Qué otra enfermedad? Hay muchas otras, que estas son menos comunes, la más importante es la de Hashimoto, pero nos vamos a ir ahorita al tema de la etiología. Podemos dividirlas con bocio y sin bocio. Con bocio, en general, la tiroiditis de Hashimoto, ¿se acuerdan de nuestro caso? Era una mujer de 36 años que tenía incremento de volumen de la glándula tiroidea. Es decir, Hashimoto tiende a dar bocio. ¿Qué otros fármacos? Y esta es una pregunta que comúnmente se hace. ¿Qué fármacos pueden dar hipotiroidismo? Litio, amiodarona, interferón y inhibidores de tirosina sinasa como sunitinib. Pero quizás los más mundanos son litio y amiodarona, que son fármacos, pues un antiarrítmico muy comúnmente prescrito y un fármaco muy frecuentemente utilizado en trastorno bipolar, de bipolaridad, litio. ¿Ok? ¿Quedó claro? Y las que son asociadas a simbocio, pues tienden a ser las que son porque te operaron y te tenías un cáncer tiroideo y te quitaron y te hicieron una hemitiroidectomía o una tiroidectomía total, o pueden ser asociadas con hipotiroidismo central, en el caso de cirugía hipoficiaria, radioterapia. Listo. Ok, ¿quedó claro ahí esos mensajes rápidos? ¿Qué tal? Dígame si les gustó este tema. Es un tema de endocrino. Sé que el tema de endocrino todavía no lo hemos repasado, pero pues es parte de lo que ustedes pueden enfrentarse en un examen así de aleatorio. Hecho. Ok, bueno, vamos a ver otro caso clínico. A ver, muy bien, veamos. Es un paciente de 60 años de edad con antecedente de obesidad, hipertensión arterial controlada, con losartán y diabetes tipo 2, tratamiento con metformina. Ha perdido 5 kilos en los últimos 3 meses y ha tenido cambios en el hábito intestinal. Tiene episodios de diarrea alternando con estreñimiento y ha tenido sangre en las heces. El paciente refiere dolor abdominal difuso y sensación de fatiga. Al examen físico se encuentra palidez y una masa palpable en el abdomen inferior izquierdo. Nos preguntan cuál es el tratamiento inicial más adecuado para un paciente diagnosticado con un cáncer de colon, con resección completa del tumor, con afección ganglionar, pero sin metástasis. Entonces la pregunta es muy, 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 muy importante. O sea, ya nos dicen, ok, estás ante el escenario de un cáncer colorectal, un cáncer en región sigmoidea, pero tienes afección ganglionar sin metástasis. Entonces veamos qué opinan. Onco, si no me recuerdo, creo que todavía no lo hemos visto, pero no importa. Es precisamente el pregunta número 4. Vamos a lanzar otra vez esta, déjeme editarla. Bueno, vamos a mandarla como la 14. Listo. Pueden contestar. Voy a dar 15 segundos porque ya di bastante tiempo para pensar. ¿Cuál sería el tratamiento inicial? Quimio, adyuvante, radioterapia, terapia con anticuerpos monoclonales, observación y seguimiento porque sí hiciste resección completa del tumor. Listo, vamos a finalizar la votación con un 56% de respuestas de una opción en particular. Siguiente. Te preguntan, ay, creo que era una pregunta solamente aislada. Bueno, veamos, vamos a discutirla. 57% del grupo dijo, ¿sabes qué? Aunque le hayas hecho resección completa, como tenías afección ganglionar,
hay que darle quimioterapia. ¿Ok? Déjeme detener el curso y listo. Es correcto. La quimioterapia adyuvante se recomienda para reducir el riesgo de recurrencia en pacientes con cáncer de colon en etapas avanzadas localmente, incluso después de la resección completa del tumor. ¿Ok? Entonces, muy importante recordar que los anticuerpos monoclonales que se utilizan en cáncer es en el contexto de metástasis o recurrencia. Y si tienes afección ganglionar, pues no te puedes quedar solamente con el tratamiento quirúrgico, sino que tienes que dar un tratamiento con quimioterapia adyuvante. La radioterapia generalmente no se utiliza en el manejo de cáncer de colon, excepto cuando el problema está a nivel rectal. ¿Ok? Cuando es un cáncer muy ya distal, es decir, de recto, pues puede ser útil la radioterapia, pero en general para el cáncer de colon en términos generales no es una terapia comúnmente recomendada. ¿Ok? Entonces, 57% de respuestas correctas. Y vamos a ver una de infecto. A ver. Mujer de 26 años acude a consultas por quejas de fiebre, dolor muscular y articular generalizado durante los últimos 3 días. También se queja de náuseas, pero niega haber vomitado. Menciona que regresó de vacaciones de Veracruz hace una semana. Tiene 40 de temperatura, 82 de cardíaca, 108,78 de TA y no tiene datos claves en exploración, pero sí tiene una biometría hemática que te reportan con leucocitos en 4,000 y plaquetas de 150,000. ¿Ok? Te preguntan cuál es el vector responsable del padecimiento de la paciente. Entonces, veamos qué opinan. Listo, pueden contestar. Finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. Con estos datos clínicos, ¿qué manejo le corresponde a la paciente? Manejo ambulatorio sintomático, hospitalización con reanimación con líquidos, manejo en terapia intensiva con líquidos o indicar tratamiento ambulatorio, antibiótico ambulatorio. Pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes clasificaría la enfermedad como grave? ¿Dolor retrocular, hepatomegalia, embarazo o vómito persistente? Ok, finalizamos votación y vemos que no tenga otra pregunta seriada. Parece que no. Ok, muy bien. Entonces, veamos qué tiene este paciente. Primero vemos que es una mujer sumamente joven, 26 años, y que parece tener un cuadro muy agudo. ¿Ok? Entonces, analizando nuevamente, yo sé que esto puede llegar a ser un poco, digamos que ahorita que estamos haciendo el ejercicio para decir, oh, que esto está clarísimo. Bueno, lo importante es que ustedes se acostumbren a contestar de manera ordenada. Entonces, por eso hago mucho énfasis en esto. Mujer de 26 años, no citan que tenga ninguna comorbilidad, tiene 3 días de evolución y el motivo por el cual la estás viendo es por fiebre, dolor muscular y articular. ¿Ok? Entonces, ¿qué dato tiene clave aquí en el hallazgo que lo vamos a describir en un color rojo? Pues unas vacaciones en un estado como Veracruz, pudo haber sido Tabasco, pudo haber sido la zona sureste de nuestro país y tiene datos muy importantes. Una fiebre muy ruda de 40 grados,
pero por fortuna tiene leucos, plaquetas y clínicamente pues no está taquicárdica, eso es bien importante. Aunque tenga una TA de 108/78, pues en realidad con una cardíaca en 82 eso no traduce problemas. Y si no, comúnmente digo, esto lo voy a hacer más como pregunta de aquí de las doctoras que están, ¿qué presión manejan comúnmente? ¿Alguien sabe? Y no va a ser, bueno, me atrevo a hacer esa pregunta porque quiero que pues, muchos van a decir, no, pues yo manejo 90/60, 100/60, ahí está, miren, justo 90/60, 90/60, 100/60, 100/70. Ahora, ¿es una presión anormal? Depende, ¿no? No es lo mismo tener 90/60 con una cardíaca en 75 que tener 90/60 con 130 de cardíaca, ¿cierto? Entonces, aquí básicamente casi todas las doctoras que están conectadas el día de hoy en esta sesión seguramente andan con una edad promedio de 26 años. Entonces, esa TA que ahorita estamos analizando, de 108/78, pues en realidad no es un problema. Pudimos haber puesto un 100/60 si quieren, pero con 82 de cardíaca, sin datos de llenado capilar retardado, con alteración del estado de alerta íntegro, pues la verdad es que no te acalambras. Pero 90/60 con 110, 120 de cardíaca, con malestar general, somnolencia, definitivamente eso te podría traducir datos de hipoperfusión cerebral, ¿no? Entonces, ahí les pregunté luego los mensajes ahí, 90/60, 90/60, 160, 160, 170, y es de verdad, o sea, ¿por qué? Porque esta presión arterial no la vamos a interpretar solamente por un valor aislado. Entonces, veamos qué contestaron, cuál era el vector responsable en este padecimiento. Y fue la pregunta número 15 y la mayoría dijo Aedes aegypti. ¿Ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues de dengue. El vector principal de dengue es el mosquito Aedes aegypti. ¿Ok? Noten que fue lo clave aquí. El viaje a Veracruz, Tabasco, Oaxaca, sureste del país. ¿Qué tienes que identificar? Pues datos de gravedad. No es lo mismo, como les dije, esa presión arterial con una cardíaca normal, aunque tenga 40 de temperatura, a que sea un paciente que tenga deterioro del estado de alerta, que tenga petequias y que tenga trombocitopenia, porque eso definitivamente no sería para un tratamiento ni siquiera ambulatorio. O sea, ese paciente tienes que meterlo o tienes que vigilarlo, que era la pregunta subsecuente. En esta pregunta número 16 te preguntan, ¿qué onda? ¿Dónde lo atiendes? Y ojo, fíjense cómo un 28% del grupo dijo, no, pues hospitalicémosla. No tiene ningún dato de gravedad. Oye, que vomitó, pues sí, con 40 temperatura, etc., pero no es un criterio de gravedad. ¿Qué sería un criterio de gravedad? Pues la inestabilidad hemodinámica, las petequias, la trombocitopenia, serían datos que dijeran, híjole, este paciente, o la intolerancia a la vía oral como tal, la persistencia de vómito, un paciente que no tolera vía oral es un criterio de terapia parenteral. Entonces, la mayoría dijo o estuvo de acuerdo que manejarla ambulatorio era lo más apropiado porque es un cuadro de dengue no grave, ¿ok? De dengue no grave, 72% del grupo. Entonces, lo que tienes que hacer es hidratar la vía oral, hidratación vía oral, control térmico con medios físicos y en caso necesario paracetamol, pero siempre educar al paciente de no automedicarse, particularmente con antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? Con antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuál de estas cuatro posibles respuestas sí se asociaría con un dengue grave? ¿Ok? La respuesta más común fue patomegalia, con un 60% del grupo, y la realidad es que lo que traduciría a gravedad de entrada es el embarazo. O sea, un cuadro de dengue en una mujer embarazada, ¡ey! Alerta, ¿ok? Alerta. Entonces, el dengue, de acuerdo a la clasificación de la OMS, amerita manejo intrahospitalario o en la UCI. En este grupo se encuentra el embarazo, los pacientes con comorbilidades, con daño a órgano blanco, hígado, riñón, corazón, cerebro, trombocitopenia menos de 100,000, son pacientes para manejar dentro del hospital. Datos de tendencia a la hemorragia como petequias, equimosis o hemorragia, o incluso que sea un paciente con inaccesibilidad a la atención hospitalaria. ¿Qué significa esto? Si el paciente vive del hospital más cercano a 3 horas, dice, ¿sabes qué? Déjala, vigílala y una vez que estés seguro de que la evolución no fue hacia el empeoramiento, pues manda a la casa.
un corto periodo de estancia de vigilancia intrahospitalaria. Pero noten cómo la OMS da grupos de riesgo y el grupo C sugiere manejo intrahospitalario. Y aquí entra el embarazo, el paciente que tiene daño a órgano blanco, perdón, daño a órgano blanco, hemoconcentración y la inaccesibilidad de la atención hospitalaria. Hecho, ¿qué tal este casito? Casito de dengue. ¿Cómo van? ¿Se quedan para un caso clínico más y terminamos? Uno más. Súper. Y les quiero mostrar al final unas, un ejemplo de unas flashcards que hicimos, a ver si les gustan, para saber si podemos hacer más de este tipo. Pero primero vemos este caso clínico. ¿Va? Ok. Híjole, una de sus fuertes, de nefro. A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Quién se anima? Que rompa el hielo de una vez. Brenda, ¿te animas? Marvin, Magali, Regina, Patricia, Shadeni. Órale, Reyes. Dale, adelante. Déjame ver nada más que si puedas abrir tu micrófono. Listo, Listo. puedes abrir tu micrófono. A ver, ¿qué te parece este caso? Dice, paciente masculino de 58 años con antecedentes de hipertensión arterial de 15 años de evolución, diabetes mellitus tipo 2 de 10 años y tabaquismo hasta hace 5 años. Acude a consulta por edema en miembros inferiores y disnea de esfuerzo progresiva. Al examen físico, 150/95, 80 de cardíaca, 18 de respiratoria, saturando el 94% y edema en extremidades inferiores hasta las rodillas. Laboratorios, 2,8 de creatinina, BUN de 45, hemoglobina glicosilada de 9,2. Examen general de orina con proteinuria 3 cruces, microhematuria y sedimento con cilindros granulosos. Se solicita ecografía renal que revela riñones pequeños e hiperecogénicos. Ok, ¿quieres animarte con alguna potencial opción de respuesta? ¿Cuál es la causa más probable de proteinuria en este paciente? Te preguntan de proteinuria en este paciente. Si no te animas, no pasa nada. Voy a lanzar la pregunta para todos. A ver, creo que ahí está. La voy a lanzar aquí como la 18. Listo. ¿Alguien? ¿Alguien que levante la voz con el micrófono y diga, yo creo que es esto por esto y esto y esto? Ok, veamos. Vale, perfecto. Vamos a dar 5 segundos más. Ok, vamos a finalizar la votación y vamos a pasar a la siguiente pregunta. En este paciente con enfermedad renal crónica estadio 4, te dicen, ¿cuál es la principal complicación metabólica que debe monitorizarse? Hipercalemia, hiponatremia, acidosis láctica o hipocalcemia. Listo, pueden contestar. ¿Qué complicación monitorizarían en este paciente con una sospecha de enfermedad renal crónica estadio 4? Ok, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. Para reducir la proteinuria, además del manejo de la presión arterial, ¿cuál sería el tratamiento indicado? Noten aquí esas respuestas medias fumadas, pero veamos. Hay una respuesta clara. Ok, vamos a finalizar la votación. Ok, bueno, vamos a ver.
este caso clínico y lo vamos a ir analizando con detalle, porque tienden a ser luego condiciones que les causan muchos conflictos o muchos problemas para analizarlo. Entonces, primero, este es el ejemplo clásico de cómo si lo analizas con calma, te vas a dar cuenta que las respuestas son muy claras. Primero es un paciente de 58 años con hipertensión, diabetes y tabaquismo, de mucho tiempo de evolución. Y ahora te dicen que acude por un cuadro de edema, disnea de esfuerzo progresiva, edema de miembros inferiores, y tiene varios hallazgos como el descontrol glucémico, dato importante, tiene 9.2 de hemoglobina glucosilada y tiene una creatinina de 2.8, con proteinuria 3 cruces, tiene sangrado y además tiene un ultrasonido renal que tiene riñones pequeños, ¿ok? Entonces, con eso, ¿qué diagnóstico tiene mi paciente? Y aquí vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Si ustedes ven mi pantalla en este momento, bueno, ahorita voy a poner vamos a hacer algo que yo les incentivo que hagan cuando tengan pacientes de enfermedad renal crónica o con sospecha de enfermedad renal crónica, es decir, un paciente diabético hipertenso, siempre tenemos que buscar la posibilidad de enfermedad renal crónica. Voy a borrar esto y voy a preguntarles aquí en el chat. Bueno, ¿cuánto creen que tenga de tasa de filtrado glomerular un paciente con 58 años con creatinina de 2.8? Porque una de las preguntas nos decía que era un Cadigo G4, ¿están de acuerdo? Y entonces ustedes saben que un paciente con Cadigo G4 es un paciente que tiene entre 15 y 29 de tasa de filtrado glomerular. Entonces vamos a hacer el análisis juntos. Por ahí anda empezando alrededor de un 30-35%. ¿Cómo buscamos esto? Recuerden, y esto es algo que les incentivo que hagan siempre, no calculen nada más así, sí, seguro debe estar como no tan bajo, no. A ver, siempre hay muchas calculadoras, pueden poner CKD, NKF, por ejemplo, y aquí, esto es por citar un ejemplo. ¿Cuánto tenía de edad el paciente? ¿O qué creatinina tenía? 2.8. Edad de 58 años, es varón, es un hombre de 58 años con creatinina de 2.8 y el valor es 25. Entonces, por eso era un Cadigo G4, ¿cierto? Pero ven, por ejemplo, a veces podemos llegar a pensar que no está tan dañado el problema y pienso que tiene un 60%, un 50% y resulta que con 2.8 de creatinina este paciente tienes una tasa de 25. Y algo que siempre les digo cuando ustedes evalúan a un paciente con enfermedad renal crónica es esta curva que ahorita seguramente está en esta clase. Déjenme buscar por aquí. Aquí está. Déjenme ponerles esta curva. Esta, miren. Esta curva es bien importante porque casi siempre creemos que un paciente que tiene una creatinina de 1, pues tiene 100%. ¿Ok? Aquí. Tengo 1 de creatinina o tengo 0.7 de creatinina y el valor que estoy estimando es que este paciente tiene 120 de tasa de filtrado glomerular. Pero vean cómo el tan solo subir de 0.7 a 1.1 hizo perder un 40% o 40 mililitros de tasa de filtrado glomerular. Cuando tú tienes una creatinina ya que sube de 4 a 6, pues en realidad ya el incremento o la pérdida de función renal ya no es tan intensa. Pero siempre, por eso la intención es, aunque el paciente tenga un valor de una creatinina que pareciera no tan alta, y dices, no, pues el valor normal que dice el laboratorio es de 1.7. A ver, 1.7 en un paciente de 58 años es importantísimo. Nada más vean cómo aquí le voy a cambiar el valor de 2.8 y le pongo 1.7 y aunque pareciera no ser tan alto, ya tiene un 46% de tasa de filtrado glomerular. Y dices, bueno, no está tan alta. No, este paciente tiene enfermedad renal crónica, con esos años de diabetes, con esos años de hipertensión arterial, con el tabaquismo activo, con 1.7 de creatinina, tiene un Cadigo G3, ¿ok? Entonces, y sobre todo si tiene proteinuria, hematuria y riñones pequeños en el ultrasonido. Entonces, por favor, no olviden esta imagen y siempre calculen la tasa de filtrado glomerular. Aquí el mensaje es elevación de creatinina sérica, siempre atribuyan como un deterioro de la función renal y tienen que estimar cuánto tienes de tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? Entonces, aquí ya vieron cómo impacta esto.
Vean cómo nada más ahorita vamos a hacer el ejercicio con 0,9 de creatinina. Esta tasa de filtrado glomerular está en 99%. Eso, oye, que pues, está súper bien. Está en 99%. Ahora, pero vean cómo nada más subir de 0,9 a 1,4. Vean cuánto bajó. 40% a 60. De 100 a 60. Entonces, cuando ustedes vean, por favor, pacientes, ya sea en el servicio social o en la práctica de medicina general, eso, muy bien, Pati. Ese dato, aguas, aguas. Calculen la tasa de filtrado glomerular, se van a llevar un minuto. Les va a pedir la creatinina que tienen en los laboratorios que le llevó a su paciente, cuánto tiene de edad, que escojas el género y fin. Con eso tienes la tasa estimada. ¿Ya quedó? Entonces, vean cómo no tiene ni 60, ni 40, ni 30, tenía 25. Ahora, ¿qué complicación tendrían con este paciente? Si les digo que tiene 15, 20 años de diabetes e hipertensión, que tiene proteinuria y que tiene además riñones pequeños, pues lo que tiene es una complicación de diabetes. Pero aquí, por ejemplo, si yo ya analizo con más detalle, ¿qué tiene? Veamos qué contestaron. Esta pregunta 18, la mayoría se fue por un síndrome nefrótico. Ustedes recuerdan que el síndrome nefrótico puede ser primario o puede ser secundario. ¿Cuál es la causa más común de nefrótico secundario a nivel mundial? ¿Qué opinan? Fíjense la pregunta que le estoy haciendo. Causa de síndrome nefrótico secundario más común a nivel mundial. Díganme en el chat. Diabetes. La diferencia sería si yo les preguntara cuál es la causa más común de nefrótico primario. Ahí podrían echarse un volado entre si que es la focal y segmentaria, porque si es un paciente de raza negra, o si es una nefropatía membranosa en pacientes de raza blanca, o si el paciente tiene una asociación IgA, recuerden que no da nefrótico, IgA da un síndrome de hematuria proteinuria o un nefrítico. Entonces vamos a contestar aquí. Y lo que contestaba es una complicación de diabetes, pero la verdad es que es cuestionable. Yo esto ahorita voy a dejar un dato, porque al final el paciente tiene un síndrome nefrótico. En este caso, vean cómo lo único que me falta es la albúmina, quizás lo único que podrían recomendar que falta, pero ¿qué podría hacerme pensar? El edema, la proteinuria tres cruces, básicamente, entonces este paciente tiene no solo enfermedad renal crónica, pero tiene un nefrótico secundario. ¿Ok? ¿Y por qué sé que tiene enfermedad renal crónica? Porque tiene riñones pequeños ecogénicos, que son compatibles. Por eso quizás la respuesta que se deja como correcta, pues es más del hecho que tiene una complicación de diabetes. Sí. ¿Y cómo se llama esa complicación de diabetes? Enfermedad renal crónica y nefrótico secundario. ¿Ok? Pero más allá de si es que esta la configuramos bien o mal, ¿queda claro el concepto? Queda claro que enfermedad renal crónica siempre hay que considerarlo, hay que buscarlo en un paciente hipertenso y diabético de larga evolución y tienen que calcular la tasa de filtrado glomerular. No se queden nada más con decir, pues es que 1,4 no está tan mal. Ya vimos que con 1,4 el paciente tenía 48% de tasa de filtrado glomerular. Ahora, la siguiente pregunta que nos dicen es, ¿qué tienes que pensar? Recuerden que por debajo de 30 de tasa de filtrado glomerular empiezan a aparecer las complicaciones asociadas a enfermedad renal crónica. Y entonces aquí dices, ¿qué complicaciones debo de buscar en un paciente con enfermedad renal crónica? Definitivamente la excreción urinaria de potasio disminuye notablemente y es una de las cosas que tiende a ocurrir con mucha más frecuencia. Entonces, una de las cosas que tienen que vigilar siempre es el potasio sérico. ¿Por qué? Por el alto riesgo de hipercalemia en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Ahora, por último, ¿qué tratamiento debe tener todo diabético con enfermedad renal crónica? IECA o ARA2. ¿Ok? IECA o ARA2. Aquí, por ejemplo, no me dicen con qué lo están tratando, pero ustedes tienen que saber siempre que un paciente con enfermedad renal crónica, con diabetes, tiene que tener un IECA o un ARA2, salvo que tenga hipercalemia, que es una de las complicaciones que preguntábamos en la anterior. ¿Por qué? Porque ustedes van a recordar que los efectos adversos de esta terapia pues pueden ser varias. En el caso del amlodipino, nada más quiero que recuerden siempre edema, edema de extremidades inferiores y taquicardia. Es uno de los efectos más comunes. Y la enalapril, los YECAS y los ARA2, pues se asocian con hipercalemia. ¿Ok? Aumento en las cifras de potasio
También pueden aumentar discretamente la creatinina sérica al inicio, pero ese incremento no debe ser generalmente mayor a 0,3 miligramos por decilitro. ¿Quedó claro? Todo paciente diabético con enfermedad renal crónica siempre IECA o ARA2. Es el antihipertensivo de excelencia y es el que nosotros debemos elegir en un paciente que sospechamos y además que tiene proteinuria nefrótica. Ahí está. Entonces, los inhibidores de la ECA y los antagonistas del receptor de angiotensina 2 disminuyen la presión intraglomerular y protegen, son nefroprotectores. Hecho, veamos cómo nos fue. No creo que nos faltó ninguna, ¿no? Ya contestamos todas. Entonces, vamos a mandar. Vemos resultados y pues estamos por arriba de nuestra corte de calificación. 80% de este grupo es súper top. Pues son los que están conectados. Todos los demás probablemente lo vean mañana o tal vez no están en el mejor estado de ánimo para contestar, pero eso es una de las cosas que me encanta del simulador. O sea, este punto de saber dónde estoy yo parado con respecto a la media, la media de corte que tenemos en Enarmine es de 63,96 y pues ustedes están en 80 en este caso. ¿Qué tal, eh? ¿Bien o mal? Súper. Entonces, oftalmo right now, otorrino, escojan, pónganle nombre. Exacto, donde quiera. Ok, muy bien. Doctores, doctoras, les voy a robar 5 minutos nada más. Quiero mostrarles este tipo de flashcards. A ver qué les parece. Ya con esto los dejo en paz, les prometo. Miren, hice estas. A ver, déjenme actualizar. Estas, subimos unas. Ahí está. Y vamos a practicar estas 8. De hecho, acabamos de decir. ¿Qué les parece este caso? Díganme a la cuenta de ya en el chat. ¿Qué tiene? Paciente con edema, hipertensión, oliguria y que tienen el ego, proteinuria moderada con hematuria con cilindros hemáticos. ¿Qué diagnóstico tiene? Ahí están los cilindros, tiene cilindros hemáticos y tiene estos, es correcto, acantocitos. Entonces este paciente tiene un síndrome nefrótico. Y lo que tengo que sospechar efectivamente, Jesús, es una glomerulonefritis. Muy bien. Entonces le pusimos este dato que es síndrome nefrítico. Se caracteriza por lesión renal aguda con hematuria glomerular, eso es lo clave. Tienen proteinuria, hipertensión y edema. En el ego tienen cilindros hemáticos y eritrocitos dismórficos. Y las causas más comunes son glomerulonefritis, nefropatía por IgA o lupus. Chido, ¿no? ¿Cuánto le ponemos? ¿3, 4 de complejidad? Vamos a ponerle un 3 para que nos lo recuerden no tan infrecuentemente. ¿Cómo ven? Ahora, vean este caso. Hombre de 50 años con antecedente de transfusión sanguínea hace 20 años. Acude con fatiga, anorexia y dolor abdominal en el cuadrante superior derecho y tiene unos labs con elevación de LT y ST. Vean esa imagen. ¿Qué diagnóstico tiene? Ok, esa puede ser una gran posibilidad, que tenga un cuadro viral crónico, pero ya con ese ultra, ¿qué nombre le ponen a esto? Vean las flechitas, cómo se ven los bordes. Irregulares. Entonces, ¿qué tiene? Cirrosis hepática y muy probablemente asociada con virus C. Entonces, ¿qué tenemos que recordar en un paciente con cirrosis? Que el hígado en el ultrasonido va a tener irregularidad de bordes o superficie nodular, incremento en la cogenicidad y disminución del tamaño del parénquima hepático, que la hipertensión portal clínicamente se manifiesta con esplenomegalia, colaterales y ascitis, que las causas más comunes de cirrosis son las hepatitis virales, el alcoholismo y la enfermedad metabólica hepática, es decir, el hígado graso, y que cuando hablamos de una complicación de cirrosis es un paciente que tiene ictericia, que tiene ascitis, que tiene encefalopatía o que tiene varices esofágicas. Esta es una pregunta de gastro. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Vemos un par más? Le voy a poner un 2 para que me la pregunten más reciente. Paciente con tos productiva, esta está más sencilla. Tos productiva, disnea de 2 días de evolución. En la exploración tiene estertores y matidez a la percusión. ¿Qué diagnóstico tiene? Vean la placa. ¿Qué les parece?
Ok, es una neumonía adquirida en la comunidad, tiene una neumonía lobar. Perfecto. Entonces tiene una neumonía adquirida en la comunidad que clásicamente se caracteriza por fiebre, tos, disnea y dolor pleurítico. A la exploración estertores, matidez a la percusión, aumento de las vibraciones vocales, que el estreptococo neumonía es la etiología más común en adultos y que el tratamiento ambulatorio incluye penicilina, o macrólido y en el paciente hospitalizado es cefalosporina con macrólido o una fluoroquinolona. La pregunta del millón es, ahorita vamos a ver un par más y ustedes me dan la retro porque depende a lo que ustedes me sugieran, es lo cómo lo vamos a continuar haciendo. Siguiente, vamos a ponerle un 4. Está muy fácil. Ah, esta es una gran pregunta. Ay, el único que se emociona soy yo, ¿no? Espero que ustedes también. Paciente con fiebre, rash y deterioro de la función renal después de iniciar un antibiótico. El ego tiene eosinofiluria. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? ¿Qué piensan? Es un gran caso. Y después de que lo comentemos, va a decir, uy, sí es cierto. ¿Qué diagnóstico tiene? Ahí nos va tomando el tiempo. Evidentemente va a pensar que somos muy lentos, pero es que estamos haciendo la retro. Ok, es una lesión renal aguda intrínseca. Muy bien, Víctor. Pero de las que dan lesión renal aguda intrínseca, ¿cuál? ¿Qué te parece? ¿Una NTA o una NTI? ¿O una glomerulonefritis? Es correcto, una NTI. Vean, la nefritis tubulointersticial, aunque esta triada es muy rara, es algo que tienen que tener siempre en mente. Fiebre, rash y lesión renal aguda intrínseca, NTI. Si te dicen que el paciente no fue por antibióticos, sino que tomó naproxeno, ketorolaco y clofenaco y hizo rash, fiebre y lesión renal aguda o liguria, o un inhibidor de bomba de protones, o un antibiótico como una quinolona, una cefalosporina, penicilina, y además siempre que vea este tema eosinofiluria, esto aunque no es muy específico, siempre es pregunta de examen. Cuando vean eosinófilos en orina, piensen en NTI. Esa estuvo muy difícil, ¿no? ¿Cuánto le ponemos? ¿Uno o dos? Ah, esa sí le sorprendió. Uno, vale, para que nos las mande pronto. Siguiente, esta también está difícil. Paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis crónica. Acude por úlceras necróticas dolorosas en ambas piernas. ¿Qué diagnóstico tiene? Úlceras necróticas dolorosas en un paciente en hemodiálisis crónica. Vamos a contestarla rápido para que no se nos... Eso, Marvin. Calcifilaxis. Siempre, cuando tengan estas lesiones en un paciente con enfermedad renal crónica, piensen en calcifilaxis y el tratamiento es el control del fósforo para tiroidectomía y si les preguntan un fármaco, tiosulfato de sodio. Esta también estuvo difícil. ¿Les parece si le dejamos un uno para que nos la recuerda pronto? Eso. Bien. Ahora, esta también está chida. Digo, tengo muchísimas. De hecho, tenemos como muchos, pero quiero saber que me den su retro. Ya con esta nos despedimos. Mujer de 58 años con diabetes tipo 2 de larga evolución, con 6 gramos de proteinuria y edema de miembros inferiores, creatinina sérica de 1,8 y una biopsia renal donde tiene esclerosis nodular con material PAS positivo. Ahí está la imagen. Eso, Kimmel-Wilson. Entonces, ¿qué tiene? Nefropatía diabética. Muy bien, Magali. Entonces, este paciente tiene una glomerulosclerosis diabética y esos son los tradicionales nódulos de Kimmel-Wilson en la biopsia renal de un paciente con nefropatía diabética, que clínicamente se manifiesta con proteinuria persistente que progresa hacia enfermedad renal crónica. Recuerden que es el control de la tensión arterial, el control de la glucosa y los fármacos que nunca pueden fallar son los YECAS, los ARA2 y los inhibidores de SGLT2. Y listo. Esta no estuvo tan difícil. Vamos a ponerle un 4. Listo. ¿Qué les parecen? Mi pregunta es, ¿les gustan este tipo de flashcards donde vengan una breve descripción cortita, puntual y una imagen clave para hacer una retro? ¿O les gustaría que fueran de ese tipo de flashcards de cuál es el antibiótico más común para o el tratamiento de elección para tal cosa? O sea, como muy puntuales de una sola opción de respuesta. ¿O si les gustan estas? A mí, en lo particular, me emocionaron muchísimo y me tardé un poquito porque queríamos meterle el audio
para que fuera una descripción, pero después nos pusimos a pensar y decir, a ver, si van en el transporte o van en esto, pues está medio difícil que puedan estar ahí contestando o escuchando el audio, pero si las dejamos así con dos, tres renglones de texto de como lo que tienen que tener en mente y la retro, o harían la retro un poquito más cortita, o les gustan así. Necesito su votación porque es lo que le vamos a tardar tiempo metiendo las siguientes flashcards. Esta semana metemos el acelerador a las flashcards y vamos a tener, yo espero que tengamos las primeras 1000 en las siguientes 2 semanas, pero estas van a ser muy, muy, muy interesantes porque van a ayudarles a no solo hacer recordatorios, sino el análisis y el razonamiento clínico. ¿Ok? Entonces, sí les agradan así para que no les mueva y las deje. Ahora nada más ahorita les voy a comprometer con algo. Tienen que estudiarlas porque todo esto es tiempo. ¿Ok? Entonces, si ustedes no las aprovechan, entonces es como un esfuerzo ahí que quedó olvidado. Entonces, pónganse la tarea de, yo por ahí les estimulaba o les decía en el chat de WhatsApp, comprométanse con 30, 50 flashcards al día. Eso les va a ayudar a ir agilizando y hacer respuestas cada vez más rápidas y sobre todo ir fortaleciendo y que sea hasta cierto un juego, para que no sea el típico estar macheteando solo, sino que sea algo hasta donde se distraigan y pueda ser un momento en el que no quieran estar nada más proactivamente leyendo, pero se los encargo. Entonces, estas las estamos dejando libres. Si las quieren compartir con un amigo o con alguien que esté en cualquier curso, no hay ningún problema, compártanlas. No hay lo único que les pedimos es que se registren y que descarguen la liga. ¿Ok? Si alguien quiere compartirlo, recuerden que está en armain.com. Flashcards. Déjame ver que jale. Ahí está. Déjame ver. Listo. No sé si no me lo grabé, pero es nada más aquí en el menú de navegación. Ahí viene esto. Estamos terminando. Esto es lo de Brainscape, cómo funciona el software. Y la verdad es que está muy lindo. Por eso al final del día fue la que compartimos. Entonces les comparto aquí el link. Si no, ahorita se los mando y ya. Con eso es suficiente para que ustedes vayan viendo esas flashcards. Y pues yo me voy a comprometer a seguir subiendo de estas que son como muy clínicas con imagen, que estas van a estar en este deck que se llama Diagnóstico a Primera Vista, que es uno de los decks. Una de las cosas que hacemos en el curso intensivo durante una semana, estar viendo, pero ahorita creo que vamos a cambiarle porque las vamos a subir aquí. ¿Vale? Muy bien, pues les agradezco mucho que se hayan conectado. Nada más quería yo su opinión y les agradezco aún más que me hayan dado su retro, que sí les gustaron, porque si no les es muy, muy congruente lo que este tipo de flashcards, pues la verdad no vamos a seguir haciéndolas. Pero creo que son diferentes. Y al final las vamos a empezar todas las de medicina interna sí las vamos a hacer por un deck específico, como nefro, cardio, gastroendocrino. Al final ustedes siempre las pueden estudiar en modo random o progresivo, pero todas las que son más de pedia, gineco y cirugía las vamos a mantener agrupadas en una sola carpeta. ¿Hecho? Órale, pues no, gracias a ustedes por conectarse, Marvin, Regina, Brenda. Qué bueno que les gustó la sesión. Créanme que es algo que yo disfruto mucho y por eso, a pesar de que me alejé un poquito de las masterclass, aparte esto el lunes de 6:30 a 8:30 más tardar, para que tengamos estas sesiones de, de compartir, ¿no? De discutir, de ver estos casos, ver cómo podemos ir mejorando. Y todo el tiempo estamos ahí atentos a que si hay alguna recomendación, queremos mejorar y identificar cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar que a ustedes necesiten, ¿va? Y por ahí, probablemente en las siguientes semanas, yo sé que ya vienen las vacaciones en abril, son 2 semanas de vacaciones, pero quiero hacer algunas reuniones como de ver, pues una plática más entre amigos, de ver cuáles son los puntos en los que están estresados, preocupados, qué son las cosas que les angustian. Evidentemente en una dinámica probablemente ahí con la coordinadora académica, con la licenciada Abril, y que podemos hacer a lo mejor una dinámica tipo Menti o algo que sea donde no aparezcan nombres, pero que todo el mundo vea qué es lo que está sintiendo a lo largo de esta preparación hacia el ENAR. ¿Ok? Porque si ustedes se sienten frustrados, se sienten tristes, se sienten preocupados, cuando vean ahí que aparecen palabras de muchas otras personas y que no son los únicos, es como, wow, no soy el único, ¿va? Y eso al final tiene que ayudar a bajar mucho el nivel de estrés y preocupación
y saber que no siempre todos los días todos estudian, pero recuerdan, no sé si ustedes recuerdan ese tema, probablemente si no lo he recalcado lo suficiente, de qué equipo somos, de qué team, Noruega o inglés. ¿Somos de Inglaterra o de Noruega? De acuerdo a esa anécdota que les compartí. Eso, Team Noruega. Hecho. Después, los que no se la sepan, sí, Pati, vamos a ir agregando, ¿eh? Y después vamos a hacer un deck de esas de las cosas tontas de las guías de práctica clínica, ¿no? Digo, ya dije la palabra que no quería. Vamos a llamar casos o puntos atípicos de la GPC, ¿no? Sí, pero vamos a irlas mejorando poco a poco con su retroalimentación. Un caso de dengue y no preguntaron ni tratamiento ni diagnóstico, sino más bien cosas atípicas. Ándele, órale, pues. Entonces vamos a ir mejorando, pero bueno, este es un proceso. Ahorita no quería yo avanzar con con estas de imágenes hasta que ustedes no le encontraran valor y que me dijeran que sí, propiamente les es de interés. Hecho. Ok, pues buenas noches, les mando un fuerte abrazo, que descansen, a dormir bien y a mantener el ritmo. Constancia, Team Noruega. No somos intensos, somos constantes. Hasta luego.